Hola, soy Antonio Sala. En este vídeo vamos a explicar las características principales de este prototipo de horno, que es el objetivo de la práctica 1 y el trabajo 1 de la asignatura de Identificación y Control de Sistemas Complejos de Ingeniería Industrial. Esta es una foto ampliada de dicho prototipo. ¿En qué consiste? Pues en muchas líneas de producción pues se tiene algún tipo de horno dividido en ciertas secciones por el que circulan determinados objetos que se someten a tratamientos térmicos. El objetivo es que el objeto alcance un cierto perfil de temperaturas en función del tiempo y si se mueve a velocidad constante, la posición es proporcional al tiempo. Con lo cual, pues se busca un cierto perfil de temperaturas en cada una de las secciones, T1, T2, T3, T4, etc. En un horno largo, la temperatura en cada una de las secciones depende tanto de la potencia que se dé en esta sección en concreto, con resistencias, quemadores o lo que sea, como de la temperatura de las secciones adyacentes. Si en el horno hay cierta circulación de aire, en un sentido o en otro, pues entonces tendrá fundamentalmente efecto sobre la sección 3 o bien la sección 2, si el aire va de izquierda a derecha, o bien la sección 4, si va de derecha a izquierda. Por lo tanto, se trata de un sistema multivariable con un cierto acoplamiento. Habrá sondas de temperatura a lo largo del horno y el objetivo del sistema de control, como hemos dicho, es mantener un cierto perfil de temperaturas para que pues, estos procesos se cuezan o cerámica, se cristalicen o lo que sea de determinada forma. Entonces, este prototipo de horno trata más o menos de aproximarse a dicha idea. En concreto, tenemos 6 termopares que me miden una temperatura 1, temperatura 2, temperatura 3, 4, 5 y 6. Esas serían las referencias primarias que queremos conseguir. Queremos conseguir cierto perfil de temperaturas. ¿Cómo lo vamos a conseguir? Pues en el techo tenemos 3 resistencias, aquí, aquí y aquí, que calentarán estos trozos del horno, que serán la resistencia R1, R2 y R3. Y por otra parte tendremos 3 ventiladores, ventilador 1, ventilador 2, ventilador 3, que incrementarán o no el caudal de un cierto aire frío que entrará en el horno. De hecho, estos ventiladores en el otro lado también hay otro ventilador emparejado con ellos. Este sería el A y este sería el ventilador 1B. Lo tapa la fotografía, de modo que uno de ellos introduce aire y otro de ellos saca aire. O sea que si no hubiera, claro, turbulencias y difusiones, pues básicamente meteríamos aire por aquí y lo sacaríamos por detrás. Y circularía el aire un poco así, y tanto en el 2 y en el 3 y saldrían por el otro lado. Esto no es exactamente así, el flujo de aire es bastante irregular y por tanto pues habrá acoplamiento en el sentido que el ventilador 1 afectará un poco todos los termopares porque pues habrá eso, turbulencias, etcétera, difundiendo el aire frío o dejándolo de difundir si bajamos su velocidad, aunque fundamentalmente sobre este trozo, pero también un poco pues sobre los termopares cercanos. Entonces pues aquí tenemos estos actuadores, 3 resistencias y 3 ventiladores, un sistema de 6 entradas y 6 termopares, 6 entradas y 6 salidas. Por lo tanto, idealmente nosotros podríamos intentar controlar 6 cosas. Efectivamente, el objetivo, por tanto, será controlar esos 6 termopares, pero realmente luego tendremos que analizar esa controlabilidad de entrada-salida para comprobar si se pueden controlar o no las 6 cosas con unas ciertas amplitudes de actuadores y con qué rapidez. Ese será, claro, uno de los objetivos del trabajo. Ahora simplemente vamos a continuar con la descripción. Entonces, estas cosas redondas que hay ahí son módulos de acondicionamiento de termopares que me devuelven cierta señal en 420 miliamperios. Aquí también hay termopares en las resistencias R2 y R3 para algún tipo de control en cascada, si quisiéramos hacer, en el que nosotros pudiéramos dar una referencia de temperatura a la resistencia y que ese control interno la diera. También está el de R1, el módulo de acondicionamiento por ahí. Aquí falta todavía conectar la resistencia, etcétera. Es una foto cuando no estaba del todo montado. Y bueno, pues este es el proceso a controlar.
Aparte ya, pues claro, pues fuentes de alimentación, interfaces con la tarjeta de adquisición de datos, etc. En este diagrama esquemático se ve, por ejemplo, lo de que los ventiladores pues meten aire por un lado y lo sacan por otro. Y aquí están los agujeros de los 6 termopares. Con lo cual acabo de dejar eso, los 6 sensores y 6 actuadores. Aquí hay un detalle de la resistencia calefactora, 500 vatios de potencia, 100 ohmios de resistencia. Y la resistencia se puede controlar la potencia calorífica de resistencia, por ejemplo, con este relé de estado sólido que tiene dentro Triax, de modo que una onda senoidal es cortada en determinado punto entre el 0% y el 100% del duty cycle, de modo que según el porcentaje de tiempo en el que la resistencia esté activa o no, tenemos un valor eficaz de la tensión eléctrica diferente. Como la potencia disipada por la resistencia, claro, es V cuadrado partido por R, pues entonces, si esto es V, esto sería V cuadrado, y vemos que el efecto de incrementar el duty cycle, la fracción de tiempo donde la senoide está conectada, pues es menor para valores bajos o para valores altos de ese ciclo de trabajo. Con lo cual la potencia calorífica suministrada no es exactamente lineal en función de esta tensión de control de 0 a 10 voltios. Eso, aparte de características del circuito interno de las fuentes de alimentación, etcétera, pues hacen que en la hoja de características de este elemento, por ejemplo, aparezca el duty cycle en función del input voltage, que ya en sí no es lineal, y luego la potencia disipada en la resistencia, que como hemos dicho tampoco es lineal con el duty cycle. Con lo cual eso significa que para tener un rango donde nosotros consideremos más o menos lineal el actuador, pues hemos decidido operarlo en el punto de funcionamiento donde el input voltage sea de 4,5 voltios, este será el punto de funcionamiento, y consideremos que nuestro controlador debería ser capaz de conseguir unas prestaciones razonables incrementándolo 1,5 voltios por arriba y por debajo de este punto de funcionamiento, desde 3 hasta 6. Y ese va a ser el punto de funcionamiento elegido de los actuadores. También lo podríamos haber elegido un poco más alto, es posible. Lo que ocurre es que ya con este punto de funcionamiento de las resistencias, el horno se calentaba suficiente. Y al ser de madera, si subíamos el punto de funcionamiento, pues empezaba esto a oler a quemado y por lo tanto, pues para evitar que se nos quemara o se nos encendiera el horno y por esta característica de linealidad, etcétera, del actuador, se eligió este punto de funcionamiento de la tensión de control que alimentaba a este regulador de potencia a las resistencias. En cuanto a los ventiladores, bueno, pues con un amplificador operacional y un pequeño filtro se alimentaban los ventiladores con una tensión aplicándosela ahí con la tarjeta de adquisición de datos. Lo que ocurre es que estos ventiladores, pues si le alimentábamos con menos de 3 voltios y medio o 4, dependiendo de cuál de ellos, pues se paraban. Había como una especie de zona muerta donde, bueno, pues no se paraba, con tensiones así, eso, entre 3 y 4 voltios, pues se ponían, no se ponían, era un comportamiento errático, y a partir de 4 voltios es cuando ya teníamos un comportamiento más o menos razonable, donde pues subíamos tensión de alimentación y subían revoluciones. De lo que se decidió fue utilizar 4 voltios como límite inferior de funcionamiento y poner un punto de operación de 6 voltios más menos 2 voltios. ¿Por qué? Pues porque con 4,5 voltios en el circuito de control de las resistencias y 6 en el de los ventiladores, se nos quedaba en unos rangos de temperaturas más o menos decentes para hacer nuestra experimentación. En cuanto a la medición de las temperaturas, se ha utilizado este elemento y se ha calibrado, etcétera, con estos tornillitos de por aquí, el rango, el offset, etcétera, según las hojas de especificaciones. Aquí está. Vamos a hablar un poquito más de cómo hemos elegido el punto de funcionamiento. Como hemos hecho antes, de 4,5 voltios radiadores y de 6 voltios ventiladores. Con ello, pues hemos tenido este perfil de temperaturas cuando se ha llegado al equilibrio, estaría por aquí, entonces pues estas serían las temperaturas centrales. Como los extremos están abiertos, pues donde más se calienta es el centro y donde menos se calienta, claro, serían los extremos.
El punto de funcionamiento, como hemos dicho, pues ha sido elegido un poco pues para que en el centro estuviéramos sobre 80 grados o al hacer experimentos pues llegar a 90 o eso, pero no pasar de 100, que empezaba la cosa a oler a quemado. Con lo cual, entre que no oliera a quemado y que tuviéramos una posición más o menos centrada de los actuadores para tener unos incrementos hacia arriba y hacia abajo, más o menos simétricos en el rango de linealidad buscado, pues elegimos esto como punto de funcionamiento. Con ello, finalizaremos este vídeo donde hemos descrito el sistema tipo horno con cinta transportadora en que nos hemos inspirado para construir esto, los objetivos de control, un cierto perfil de temperaturas a lo largo de la longitud de este horno por el que se desplazarían las piezas y la configuración de 6 termopares, referencias primarias, 3 resistencias, 3 ventiladores duplicados y una breve descripción de los módulos acondicionadores de señal, del driver de las resistencias con Triax y de por qué hemos elegido el punto de funcionamiento de estos actuadores y de estas temperaturas internas. Con esto, por tanto, concluimos este vídeo.